La facilidad de inicializar un contenedor mediante una lista de inicializadores es un gran shortcut del C++11. Por ejemplo, veamos acá cómo tenemos varios contenedores. Estos tres primeros son tuplas donde están compuestos de dos elementos con tipos entero y double, y vemos que se puede inicializar una tupla. Vemos que aquí estamos usando la sintaxis nueva, usando los corchetes curly corchetes, o la sintaxis vieja usando paréntesis. Cualquiera de estas dos funciona igual de bien. Aquí tenemos un tercer objeto donde se le pasa el entero primero y luego viene el double, ¿sí? Aquí tenemos un contenedor más amplio, un vector cuyos elementos son tuplas que están compuestos de enteros y flotantes, ¿sí? Entonces, podemos ver que se puede definir el vector abriendo corchetes y luego abriendo corchetes nuevamente para cada tupla dentro del vector, separando las tuplas con una coma. Así es como podemos inicializar el vector. En este caso, el vector V tendría dos elementos, dos tuplas, y cada tupla la primera tenía un 1 en el entero y un 1.1 en el flotante, un 2 en el segunda tupla y un 2.2 en la parte flotante. Aquí podemos notar un pequeño error. A ver si lo pueden distinguir. Aquí hemos dicho que el segundo elemento de cada tupla es un float, y sin embargo estamos poniendo doubles. Entonces esto probablemente no va a ser aceptado por el compilador. ¿Qué tenemos que hacer? Muy fácil, simplemente agregar una F en cada uno de estos dos, y eso corregiría el problema. Vamos a hacer eso, un momentito. Ok, ya lo corregimos, ahora sí. Vemos también que podemos tener un vector de pares. En este caso, tupla y par se están usando casi sinónimos. En realidad, lo normal sería usar el tipo par para cuando se trata de dos valores, y usar la tupla cuando se trata de más de dos valores, pero nada nos detiene de usar tupla cuando hay solo dos valores, ¿verdad? Igualmente vemos que la inicialización es igual, ¿verdad? Aquí tenemos un vector de doubles donde abrimos corchetes y ponemos los doubles todos separados por comillas, por comas, y así hacemos la inicialización. Aquí tenemos un vector cuyos elementos son vectores de flotantes. Entonces, lo que hacemos es nuevamente abrir corchetes y luego dentro de esos corchetes abrir nuevos corchetes para definir cada vector.
Entonces aquí tenemos dos vectores dentro de un vector más grande, el vector V3, ¿sí? También podemos tener un vector de tuplas e inicializar cada tupla utilizando la función makeTuple, que se le pasa en este caso un entero y un double a cada una, y esto llena el vector de tuplas. Continuando con la inicialización de agregados, de tipos agregados, es importante conocer algo que sucede automáticamente, y es que en ciertos casos, cuando tenemos corchetes dentro de corchetes, estos corchetes internos pueden ser ignorados. Esto se conoce como el efecto de elision. Elision se define básicamente como el proceso de unir o unir cosas, ¿ok? O omitir un pasaje de un libro o de una película, etcétera. En este caso, el elision que da es que se omiten los corchetes internos en algunas declaraciones de agregados. Veamos esto. El uso de corchetes internos permite la definición de números complejos, por ejemplo, siempre y cuando el contenido de estos corchetes internos calcen con algún constructor. Por ejemplo, en este caso, la clase complex define constructores que aceptan uno o dos parámetros. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vector de complejos y usamos corchetes internos, entonces este corchete interno, lo que está dentro de él, si calza con uno de los constructores de complejo, produce un complejo, ¿ok? En este caso vemos que sí calza, porque el complejo tiene un constructor de uno o de dos parámetros. En este caso está usándose el de un parámetro. Sabemos que la parte imaginaria del complejo queda en cero. Si en los corchetes internos tenemos dos números, entonces igualmente esto calza con uno de los constructores de complejo y por lo tanto se crea un número complejo. Veamos esto, es muy importante. Este vector W2, ¿cuántos números complejos contiene? Uno, cuya información, cuyos datos son, la parte real es 2 y la parte imaginaria es 3. ¿Okay? Pero el vector contiene un número complejo, no dos. Eso se debe al uso de estos corchetes internos. Ahora, cuando el contenido de los corchetes internos no define un complejo, entonces los corchetes se ignoran. Por ejemplo, aquí definimos otro vector de complex y ponemos unos corchetes internos y ponemos 3 números. Ahora, con estos 3 números, esto no calza con ningún constructor de complejo. Por lo tanto, es imposible que estos corchetes internos definan un complejo. Entonces, el C++ lo que hace es dice, no, simplemente voy a quitar estos corchetes y lo voy a tomar entonces como si fueran
3 números complejos, cada uno con la parte imaginaria en 0. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Al quitar los corchetes internos, eso cambia el significado de la declaración. Por ejemplo, si tenemos otro vector de complejos y ahora hacemos, sin usar corchetes internos, ponemos simplemente 2,3, esto va a definir que el vector va a tener 2 números complejos. Contrastemos eso con aquí arriba, donde al usar corchetes internos, entonces esto producía un solo número complejo en este vector. Aquí, como no usamos corchetes internos, entonces esto nos produce 2 números complejos en este vector, con las partes imaginarias en 0, como podemos ver acá. Igualmente, si tenemos 3 números complejos, entonces, 3 números sin curly braces, entonces vamos a tener 3 elementos en el vector. En este caso, W3 es idéntico a WW3. Es lo mismo, ¿ven?